Hola, mi nombre es Eli y en esta ocasión hablaremos de la teoría del caso y delitos en particular. ¿Qué es la teoría del caso primeramente? La teoría del caso es la técnica o el planteamiento metodológico que cada una de las partes debe utilizar en el momento en el que conoce que se ha realizado un hecho delictivo. Una de las partes debe enfocarse en afirmar y argumentar y comprobar que se ha cometido aquel hecho delictivo, y por el contrario la otra parte debe procurar desvirtuar total o parcialmente lo que la parte contraria le está argumentando. Esto claramente dentro del proceso penal. Dentro del mismo existen también tres tipos de análisis o llamados también elementos, que en este caso son el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. Primeramente, el elemento fáctico se ocupa del reconocimiento de los hechos. ¿A qué nos referimos con esto? A que se ocupa en reconocer cómo ocurrió, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, etc. El propósito del elemento fáctico es poder determinar cómo es que sucedieron los hechos. Seguidamente encontramos el elemento jurídico. El elemento jurídico es simplemente la tipificación del hecho que puede ser considerado delictivo. ¿A qué nos referimos con esto? Que se debe tipificar, es decir, debe estar establecido que el hecho ha sido una conducta que, en este caso, el Código Penal, ya sea el federal o de la entidad federativa del que se está hablando, lo considera como un hecho delictivo. Y de igual manera encontramos el elemento probatorio, que es uno de los elementos más importantes. El elemento probatorio se refiere a argumentar objetivamente que se ha cometido el hecho delictivo, esto por la parte del acusador, y por parte del defensor. El elemento probatorio se refiere a calificar como inválidas las razones del sostenimiento de la acusación contraria. Ahora bien, hablando del orden de la teoría del caso, debemos entender que primeramente se deben relatar los hechos, lo que hablábamos en el elemento fáctico. Seguidamente debemos determinar la metodología jurídica, construir proporciones fácticas del caso, determinar las evidencias que podrían entrar en el elemento probatorio, clasificar las evidencias para el juicio oral y seguidamente, y lo cual en lo personal considero que es de lo más importante, identificar las debilidades del caso. Las características que toda teoría del caso debe contemplar y debe contener en sí misma son las siguientes. Debe ser única, simple, creíble y autosuficiente. Hablamos de que debe ser única porque debe ser una sola teoría del caso para un caso en particular. Hablamos que debe ser simple porque no debe contener más de lo que quiere probar. Hablamos de que es creíble porque la misma teoría del caso debe ser susceptible de ser creída por el juzgador, y hablamos de autosuficiencia porque en la misma teoría del caso debe abarcar todo aquello que se quiere probar. Ahora bien, la teoría del delito está relacionada con la teoría del caso. No puede haber teoría del caso si no existe hecho delictivo por el cual realizarla. ¿Pero qué es la teoría del delito? Entendemos primeramente como delito toda conducta típica, antijurídica y culpable. Así lo señala el Código Penal Federal y de igual manera el Código Penal para el Estado de Yucatán vigente. Los elementos positivos y negativos son de mera importancia en la teoría del delito, porque esta es la que determinará si el hecho es considerado delictivo o no. Hablamos de elementos positivos en la conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Básicamente es la misma definición que el Código Penal nos indica. Hablamos de conducta. Conducta, debe haber una conducta humana que rige aquello en lo que será antijurídico. Hablamos de tipicidad porque, como hablábamos anteriormente, está estipulado y condenado en algún código, en este caso el Código Penal. Hablamos de antijuricidad porque va contrario a lo que la ley dice o lo que la ley quiere por cómo se gobiernen sus gobernados. Y hablamos de culpabilidad porque al existir la conducta humana se añaden a esa conducta actos que antijurídicamente se han cometido. Ahora bien,
existen elementos negativos del delito. ¿Cuáles serían los elementos negativos del delito? Todos los contrarios a los positivos, en este caso, la ausencia de conducta, la atipicidad, las causas de justificación y la inculpabilidad. Como mencioné, todos estos son los contrarios a los elementos positivos. Lo contrario a la antijuricidad podría ser la justificación, que a pesar de que se ha cometido un hecho delictivo, se hizo con una justificación para poder realizarla. Como ejemplo podemos tomar la defensa propia o la legítima defensa.